¿Alguna vez te has preguntado cómo juegos como Genshin Impact o Zelda Breath of the Wild logran ese increíble estilo visual tipo dibujo animado? No es magia, es cel shading, y hoy te enseñaré paso a paso a cómo crearlo desde cero en Unity usando Shader Graph. Al final de este tutorial, no solo sabrás cómo implementar este estilo artístico tan popular, sino que entenderás cómo funciona técnicamente. Además, he publicado todo el código en un repositorio público de GitHub para que puedas seguirlo y experimentar con tus propias modificaciones. ¿Qué hace diferente al cel shading de un renderizado estándar? La clave está en cómo la luz interactúa con las superficies de nuestros modelos 3D. Unity normalmente utiliza un shader PBR. Esto quiere decir un shader basado en propiedades físicas. Degradados suaves, reflexiones complejas, un resultado realista aunque a menudo genérico. El cel shading rompe con esta premisa realista para lograr un efecto estilizado, pero su implementación en Unity requiere comprender principios básicos del renderizado. Por suerte, este tipo de shader es una combinación de solo tres componentes principales: la iluminación difusa, la iluminación especular y las siluetas. En la mayoría de casos son outlines y rim lights. Cada uno contribuye a dar un efecto más animado. El reto de este tutorial es crear los cálculos de iluminación para obtener tonos de color planos, manteniendo la coherencia visual en diferentes condiciones. Una vez que comprendemos estos principios, podemos implementarlos fácilmente en Shader Graph sin necesidad de escribir un código complejo. Comenzaremos creando un Shader Graph con el modo Unlit. Esto significa que no trae ningún cálculo interno. Si no has visto Shader Graph antes, no te preocupes. Aquí te enseñaré también lo básico. Antes que nada, Shader Graph usa nodos. Los nodos sirven para facilitar la lógica de programación. Esta técnica también la implementa Unreal Engine en los blueprints. Cada nodo tiene una función única. Al lado izquierdo tenemos las propiedades o las entradas. Al lado derecho tenemos un pequeño inspector que nos ayuda a obtener y editar información del nodo seleccionado o del shader en general. Y en medio tenemos dos nodos de salida, uno para la información del modelo 3D y otra para el color. Este es el nodo más importante, ya que es el punto final del shader y el que Unity utiliza para mostrar el material en la pantalla. Cabe resaltar que es de tipo Vector 3. Los colores de cada entrada o salida te dicen qué tipo de datos manejan. En este nodo de salida es amarillo, que significa que utiliza tres valores internamente. Como ya lo imaginarás, son rojo, verde y azul. Calcular el nivel de luminosidad para cada parte del material es una tarea compleja, pero honestamente muy gratificante. Por eso mismo vale la pena conocer ciertos nodos que nos ayudarán a esta tarea. Principalmente usaremos Dot Product, que nos ayuda a calcular cuánto se están mirando dos vectores entre sí, devolviendo un valor de 0 a 1, 0 siendo total oscuridad y 1 total luz. Por ejemplo, si usáramos las normales del modelo 3D y la dirección de una fuente de luz, obtendríamos una iluminación difusa básica. Y un detalle más antes de empezar. Para facilitar el trabajo de crear el shader, he añadido un código HLSL con ciertas utilidades: obtener las propiedades de la luz, sombras y corrección de color. Dentro de nuestro shader, agregamos el nodo Custom Function, y en el inspector escribimos el nombre de la función MainLight y el source con el código HLSL. Nos saldrá un error, pero es normal ya que no hemos añadido las entradas y salidas de esta función. Tú mismo puedes comprobar cuáles necesitas viendo el código. Con esto obtenemos la información de la luz principal. Como vimos antes, para obtener la iluminación difusa necesitamos la dirección de las normales. Usando el nodo Normal Vector, podemos acceder a esta información fácilmente. Y al pasarla al nodo Dot Product junto con la dirección de la luz, obtenemos un sombreado bastante sencillo. A continuación, crearemos una entrada para ajustar el cambio de luz a oscuridad. Yo lo llamaré Step Offset, pero tú puedes elegir el nombre que te guste. El nodo de Add representa la operación de sumar. Al introducir Step Offset más la iluminación difusa, podemos controlar fácilmente el paso de luz o oscuridad. Esta función MainLight no solo ofrece la dirección de la luz, y requiere la posición del píxel que se está procesando para obtener las sombras. Así que usaremos el nodo Position y lo conectamos a MainLight. Con esto, MainLight ofrecerá correctamente las sombras. Luego, multiplicando las sombras por la iluminación difusa base, con este cálculo ya tenemos la iluminación difusa y las sombras. Genial, ¿verdad?
El siguiente paso es la iluminación especular. La iluminación especular es básicamente el brillo que ves en una superficie cuando la luz se refleja en ella. Obtener este efecto en Unity es bastante similar a la iluminación difusa. Puedes copiar y pegar la parte donde calculamos el dot product para empezar, y aquí agregamos el nodo view direction. La iluminación especular, al estar sujeta tanto a la dirección de vista como a la fuente de luz, debemos sumar estos dos tipos de valores. Al sumar estos vectores, obtenemos un nuevo vector que captura ambas influencias, y luego debemos normalizar, ya que como vimos, Shader Graph trabaja con valores de 0 a 1. Sumar estos vectores podría dar resultados que salgan de ese rango, y al conectarlo al nodo dot product tenemos la iluminación especular. Para configurar qué tan definido está, debemos multiplicarlo por sí mismo la cantidad de veces que queramos que brille. Podemos usar el nodo POW. Añadimos una entrada para ajustar la definición que yo llamaré SpecPOW, y muy importante, antes de pasarlo por este nodo tenemos que limitar su rango. Utilizaremos el nodo clamp, esto para evitar que sea mayor que 1 y menor que 0. Y ahora, para evitar que la luz especular se muestre en partes que no tienen sentido, lo multiplicamos por nuestra iluminación difusa. Con esto ya tenemos la iluminación especular. Otro componente de este shader es el rim light. A menudo pasa desapercibido que este efecto está presente en las composiciones visuales, pero es un añadido que ofrece bastante contraste y estética. Hacer esto es un poco más complejo que la iluminación difusa, pero sigue un principio similar. Para empezar, el rim light se muestra cuando la luz proviene desde la dirección a donde se mira, así que usaremos el nodo dot product entre la dirección de vista y la dirección de la luz, solo que invertida. Para invertirla solo la multiplicamos por -1. Y para hacer que este nodo solo se muestre en las partes donde incide la luz, usaremos el nodo Fresnel Effect, que nos devuelve un valor de 0 a 1 desde el centro hasta los bordes. Este valor lo multiplicamos por el cálculo previo. Para controlar la forma de esta silueta añadiré dos entradas, Rim POW y Rim Intensity. Al conectar Rim POW a la entrada de Fresnel Effect, llamada Power, podemos controlar qué tan definida está la silueta. Y lo volvemos a multiplicar por Rim Intensity para ajustar la intensidad final. Con esto ya tenemos los tres principales componentes de un shader estándar. Ahora empieza la magia para convertirlo en un cel shader. Primero debemos crear una rampa de color. Esto se puede hacer fácilmente agregando el nodo Gradient y Sample Gradient. Sample Gradient requiere dos entradas, un gradiente y un valor de 0 a 1 para leer el gradiente. Como ya tenemos la información de iluminación de 0 a 1, solo debemos pasar los valores de Diffuse, Specular y Rim por el Sample Gradient. Entonces definimos nuestro gradiente con colores planos. Yo les recomiendo que lo guarden en un preset para evitar pérdidas futuras o si quieren reemplazar los valores más adelante. Como ya tenemos la iluminación de 0 a 1, solo debemos pasar los valores de Diffuse, Specular y Rim por el Sample Gradient. Y con este simple pero poderoso paso ya tenemos una base bastante sólida de un cel shader. Ahora vamos a colorearlo. Empezando por la iluminación base, podemos copiar el nodo Mainlight para obtener el color de la luz y multiplicarlo por la iluminación difusa. Ahora vamos a agregarle una textura. Crearé una propiedad de Texture 2D que llamaré MainText. Y como vemos tiene un conector rojo, por lo que debemos convertirlo en un vector 3 para que nuestro shader lo acepte. Para eso agregamos el nodo Sample Texture, que lee la información de la textura y busca su posición correspondiente en el mapa V del modelo 3D. Con esa información podemos multiplicar la luz difusa por la textura y obtener el resultado que tiene las sombras planas. Aún así falta más brillo en las sombras, por lo que agregaremos la iluminación ambiental. Hacer esto en Shader Graph es bastante sencillo. Agregamos el nodo Ambient y extraemos el color. Ahora queremos que nuestras sombras tengan ese color, por lo que vamos a hacer uso del nodo Clamp, colocando 1 como el valor máximo y el color ambiental como el valor mínimo. Para ajustar el tono mínimo, añadiré una entrada llamada Dark Tone que multiplicará el color ambiental, pero para dar un efecto estético sumaremos el color ambiental a la iluminación difusa.
Con esto, el modelo ahora recibe no solo la iluminación difusa, sino también la ambiental. Excelente, estamos cerca del resultado final. Vamos por los brillos especulares. Hacemos algo muy parecido, copiamos el nodo Mainlight y multiplicamos el color de los brillos especulares por el color de la luz. Crearé una entrada para controlar la intensidad llamada Highlight, y el resultado lo podemos sumar a la luz ambiental, difusa y al rim. Y para agregar contraste final haremos uso de nuevo del nodo Fresnel Effect, solo que esta vez para la luz ambiental. Y al igual que con el rim, agregamos Ambient Intensity y Ambient Bow para definir la silueta. Multiplicamos el efecto por el color del ambiente, y la intensidad ahora la sumamos a los componentes anteriores. Y para finalizar, agregamos una corrección de color para añadir unos tonos más vívidos a nuestro modelo 3D. Para eso, creamos un nodo Custom Function y escribimos el nombre de la función Sequential Tone Mapping. Elegimos el source del código HLSL y configuramos las entradas de color, Access Strength y Saturation. Y al conectar los nodos de entrada y result a la salida del shader, tendríamos este resultado. El efecto de Outline requiere una consideración especial. Para mejorar la compatibilidad usaré un Full Screen Render Pass Feature. Esto significa más o menos un efecto de post-procesado, que en principio es bastante similar a Shader Graph normal. Sin embargo, la flexibilidad y las oportunidades que ofrece este tipo de shader ameritan estar presentes en otro vídeo. Ahora estamos listos para la comparativa entre el shader normal de Unity y este Cell Shader que acabamos de crear. Si te gustó el video, no olvides que puedes darle like, y si te interesa saber más sobre cosas técnicas de Unity, puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias.